Buenas tardes, soy José Barato, bienvenidos a este webinar de Talaya. En esta ocasión, en este taller, que siempre queremos que sea práctico, vamos a centrarnos en adquisiciones. Vamos a ver cómo en Talaya OpenPPM... Hola, hola. Hola, Manuel. Hola. Hola, A ver Manuel. si puedo mutarme. Perfecto. Bueno, yo sigo hablando. Te voy a poner en mute, Manuel. Gracias. Esta es la agenda que veis para hoy. Queremos tratar estos 3 puntos. A lo mejor es un poco ambiciosa. Bueno, pues tampoco pasa nada. Si nos dura más, pues lo retomaríamos. Pero el objetivo que yo tengo es tratar de cubrir estos 3 puntos. Cómo con Talaya OpenPPM podemos implementar pues, un ciclo de vida de gestión de proyectos de cualquier tipo, pero hablando del lenguaje de la guía del PMBOK. Vamos a ver cómo eso lo llevamos a Talaya. Después vamos a intentar ver cómo en Talaya a veces muchos clientes, muchos usuarios utilizan esta herramienta pues para gestionar esas interdependencias que hay en las organizaciones entre unos proyectos y otros. Cuando un proyecto, bueno, pues tiene muchas partes que a lo mejor una la hace un departamento interno, otra la hace un proveedor. Bueno, pues en Talaya hay muchos usuarios que utilizan así la herramienta, ¿de acuerdo? Y luego en la última parte, pues vamos a contar una parte de roadmap que queremos ejecutar el año que viene, en 2016. Y yo creo que también en estos talleres está muy bien, pues, aunque no estén terminadas las cosas, pues ponerlas en común, difundirlas antes de que sean realidad, porque ahí ustedes nos pueden dar mucho feedback, ¿vale? Bueno, yo soy José Barato, soy Product Manager de Talaya OpenPPM y vamos a empezar este taller práctico y un poquito teórico, pero llevándolo al terreno práctico si podemos, y vamos a estar hasta las 6:30. Vamos a tratar de que dure no más de 1 hora. Lo grabaremos y quien se lo pierda podrá verlo después en diferido pues en las redes, ¿de acuerdo? Bueno, si tienen preguntas que hacerme, pueden ir apuntándolas en el chat. Yo creo que ahí no se me pasarán, al final las repasaré. Y bueno, pues sí les pido que cuando entren se pongan en mute, por favor, porque si no me entra a mí todo el sonido ambiente y no me puedo concentrar. Bueno, vamos a entrar con el primer punto, si les parece, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo en Talaya pues podemos implementar una gestión de proyectos utilizando el marco de la guía del PMBOK, ¿de acuerdo? Seguramente esto ya lo conocen y es muy familiar para todos ustedes, ¿no? Pero bueno, no está mal repasarlo. Es decir, si queremos gestionar las adquisiciones de un proyecto, es decir, si nuestro proyecto no tenemos que hacerlo todo, sino que una parte la vamos a subcontratar a un tercero o a varios, pues eso no se gestiona igual. Entonces el PMBOK nos dedica un capítulo entero, el capítulo 12, a la gestión de las adquisiciones del proyecto, a procurement, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí, a ver, vamos a ver. Ahí pónganse en mute, que si no me despisto. Vamos aquí. Venga, Lourdes, te voy a poner en mute, ¿vale? Tenemos lo lógico que hay que hacer cuando queremos plantear que una parte no la vamos a hacer nosotros, sino que la vamos a hacer fuera. Ya les digo que esto no se gestiona igual, porque tenemos seguramente que firmar un contrato, o los jefes tendrán que firmar un contrato, y aquí el Project Manager pues tendrá que, bueno, pues asegurarse de que toda la especificación técnica que necesita que esa parte del proyecto la haga un tercero, pues esté bien documentada en el contrato, porque si luego no está, no se le puede exigir al proveedor, ¿verdad? Aquí yo siempre digo que me gusta más hacerlo yo todo con mi equipo, porque cuando hay una parte que está externalizada, pues ahí tenemos siempre la interfaz contractual y es una interfaz incómoda. Si todo está bien, pues bueno, pues no pasa nada, pero cuando tenemos problemas, pues tenemos, bueno, pues que tenemos que ceñirnos a un contrato y no podemos hablar abiertamente, tenemos que utilizar pues las reclamaciones en tiempo y forma, todo como si se lo quisiéramos enseñar a un juez, ¿vale? Y aquí nos gustaría ser abogados más que project managers muchas veces, ¿no? Pero bueno, esto como siempre en todas las áreas de conocimiento hay que pensar antes de hacer, y cuando estamos en ese planteamiento de qué parte hacemos dentro y qué fuera,
pues tenemos aquí que nos explica muy bien en el 12.1, en la sección 12.1 del PMBOK, cómo hay que plantear esas adquisiciones. Al final, produciremos un plan de gestión de las adquisiciones. Aquí no lo haremos solos, nos ayudará mucha gente. Aquí el Project Manager pues, siempre está por debajo de mucha gente en las organizaciones. Hay mucho factor ambiental que considerar. En ese análisis de hacer o comprar, si lo hacemos internamente o lo subcontratamos, pues hay mucho experto legal, técnico, de contrataciones, etcétera, ¿no? Tenemos a veces que comparar bueno, pues, lo que queremos con lo que se ofrece en el mercado. Pueden hacerse benchmarkings, puede investigarse para ver si eso que se nos ha ocurrido pedir fuera pues existe, o si existe, pues bueno, pues tiene unos niveles de calidad esperados, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí digamos que lo más relevante es que sale un plan de gestión de las adquisiciones, que salen unos enunciados del trabajo relativos a las adquisiciones, que sale mucha documentación. Cuando vamos a subcontratar algo, pues hay que realmente producir unos documentos en esta fase para después pedir propuestas. A veces esos documentos se llaman RFP, Request for Proposals, o RFQ, Request for Quotation, cuando realmente sabemos la solución técnica, pero lo único que queremos es que nos cuantifiquen, nos pongan un precio, ¿verdad? Bueno, pues eso hay que escribirlo. También hay que decidir aquí, en la pensada, cómo vamos, cuando recibimos las propuestas, a valorarlas, a puntuarlas. Eso es mala práctica, pues que se improvise mientras se reciben las propuestas en ejecución, ¿verdad? Tenemos que documentar esas decisiones de por qué hacemos o por qué compramos. Y bueno, pues hay muchos documentos. Entonces aquí, en Talaya, realmente permitimos que esa forma de inventarse lo que va a ir fuera, pues también vaya quedando. Es decir, Talaya, ya verán cuando vayamos a la herramienta, que no es una herramienta de gestión de contratos, pero sí te da mucha utilidad en lo que necesita un Project Manager. Un Project Manager, pensando en este proceso, necesitamos documentar, necesitamos pues especificar los trabajos técnicos, eso que es tan importante, porque si no está bien especificado en el contrato, luego no tenemos derecho a pedirlo. Y tenemos que inventar una lista de proveedores y tratar de planificar pues quién es más adecuado para quién, aunque eso se decidirá cuando se respondan las propuestas, ¿verdad? Entonces, más o menos, bueno, este proceso no tiene mucho misterio y yo creo que en Talaya hablamos ese lenguaje también, ahora lo verán, ¿de acuerdo? En el proceso de ejecución, lo que hacemos no es ejecutar esa parte, sino contratar, ¿vale? Y aquí no contratamos nosotros, aquí los jefes pues tienen que al final firmar ese contrato con el proveedor seleccionado o los proveedores. Y antes, pues hay mucho trabajo que hacer de recibir propuestas, es decir, documentos, puntuarles según los criterios de valoración que ya decidimos al principio, y bueno, pues finalmente asignar partes de mi proyecto al proveedor seleccionado o al finalista, etcétera, ¿no? Y nosotros mientras seguimos dándole forma a nuestro plan, ¿vale? Aquí estamos mezclando mucho lo que es la planificación con la ejecución, porque realmente tenemos que asignar, tenemos que resolver esas partes que eran como cajas negras dentro de nuestro proyecto, pues le damos forma ya cuando tenemos detalles después de contratar un proyecto, ¿verdad? O a un proveedor. Bueno, pues aquí hay muchos métodos. Yo creo que aquí Talaya puede funcionar muy bien como soporte documental para unificar o centralizar la información para que no quede en muchos sitios. En Talaya pues iremos a esta sección de contrataciones de ese proyecto y el Project Manager podrá ir actualizando esa documentación de las propuestas que van viniendo, de las puntuaciones que le vamos poniendo, y los interesados, que hay muchísimos interesados en las organizaciones grandes, pues lo que, bueno, pues también Talaya les puede servir, pues entran como interesados y pueden ver esa documentación y también pues cuando se toman decisiones de quién asignar a qué y cuánto tardarían en hacer pues esas partes asignadas, pues ahí también podríamos ir documentándolo todo en Talaya, ¿vale? Entonces yo creo que aquí también hablamos con propiedad del procurement según lo entiende PMI, ¿de acuerdo? En el 12.3 aquí ya está ocurriendo el trabajo que hacen otros y nosotros nos tenemos que comportar como parte receptora de esos trabajos, como clientes, y aquí, bueno, pues si algo sale mal tenemos que tener un sistema de registro pues para ir produciendo esas reclamaciones.
en tiempo y forma, siempre con el ánimo o el desánimo de que al final a lo mejor te toca contárselo a un juez, ¿no? Y tienes que cubrirte con mucha documentación, muchos cambios. Los cambios aquí son muy serios, generalmente van por un sistema aparte, por un sistema de gestión de cambios separado de la gestión del proyecto propio, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este proceso de controlar lo que van ocurriendo, pues quizás Talaya nos va a ayudar para conectar ese proyecto que hace un tercero pues con el nuestro, aunque no lo conectemos, que ya verán en la siguiente sección cómo eso es posible, manejar el intraproyecto, la relación intraproyecto dentro de una organización, que es algo difícil de explicar. Espero llegar ahí y que me entiendan mejor. Bueno, pues aunque no conectemos proyectos en Talaya, siempre podemos documentar, bueno, pues el pago se ha emitido en la fecha adecuada o más tarde, o se han cumplido estos hitos, y finalmente habrá una valoración final del proveedor. Bueno, eso quizás tenga más sentido aquí, en cerrar adquisiciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto en Talaya más o menos encaja en nuestra forma de entender el diseño de la herramienta orientado al marco de gestión de la guía del PMBOK, ¿verdad? Lo más característico de esa guía, como todos ustedes saben seguramente, es que hay unos grupos de procesos que bueno, permiten que encajemos un cierto lenguaje y que nos pongamos de acuerdo los project managers sobre mucha terminología, que ya es bastante, ¿no? Pero es un qué hacer, no es un cómo hacer las cosas, no es un método cerrado, ¿verdad? Entonces, nosotros esa idea de metáfora, de marco, nos gustaba mucho desde el principio, y así todos los proyectos que entran en Talaya pues los vamos encajando según están en inicio, en planificación, en ejecución, en cierre. Mientras están ejecutando se puede controlar. Pero aquí la metáfora que usamos de marco nos llevó a plantear pestañas, ¿vale? Entonces, cuando el proyecto está empezando, ahí se abre la pestaña de inicio y aquí se puede documentar pues esa información declarativa de cómo se llama el proyecto, cuándo empieza, cuándo termina, línea base, project charter, interesados, o sea, todo esto, a ver si ahora en un caso práctico lo vemos mejor, ¿de acuerdo? Pero mientras estamos iniciando podemos empezar la planificación. A lo mejor el que inicia dentro de Talaya se conecta como un investment manager, como alguien que es el encargado de, bueno, pues de gestionar la demanda propiamente, ¿verdad? Y el project manager también entra con el afán de empezar a planificar, ¿vale? Y esto, como ven, en esta gráfica que la extrajimos del PMBOK, pues se mezcla. Es decir, es muy lógico mezclar esta línea azul con esta línea verde. Es decir, mientras estamos iniciando el proyecto, aunque no se haya aprobado, es muy natural empezar a planificar. Es decir, aquí un project manager ya podría hacer muy bien su trabajo de planificar bueno, cómo se descompondría el esfuerzo, cuánto duraría, cuánto costaría, porque muchas veces un proyecto se decide no hacer justamente por esas razones, porque es muy caro, porque es muy largo, porque entrañaría mucho riesgo. Entonces, en Talaya ya se puede entrar en inicio y planificación y los perfiles que tienen bueno, pues, algo que decir van dejando la información de una forma muy colaborativa. ¿De acuerdo? Cuando el proyecto se aprueba, en Talaya abrimos la pestaña de Procurement, que aunque no es un grupo de proceso, nos parecía tan relevante como riesgos y por eso separamos una pestaña entera, pues para que ahí empezase a encajar todo lo que al final sería la gestión contractual, que ya les digo que no es el ánimo de Talaya reemplazar ninguna herramienta de gestión contractual, pero bueno, ahí podemos ir manteniendo la información que necesita un project manager, ¿vale? Bueno, pues ven que cuando el proyecto está aprobado, ¿vale? Cuando el proyecto está en planificación, en estado de planificación, ya se abren todas las pestañas de planificación, riesgos y procurement. Entonces aquí veremos cómo un proyecto que hacemos, que empezamos y lo iniciamos, si recién estamos iniciando, pues ahí nos estamos ocupando del project charter y de la planificación, pero bueno, en principio no está abierta la parte de procurement, hasta que el usuario lo quiera y lo abrimos, ¿no? Pero por defecto la herramienta está cerrada, ¿vale? Cuando el proyecto está aprobado y ya estamos planificándolo, es decir, pensándolo antes de ejecutar, pues ahí sí planificamos la ejecución. Y entonces ahí entraríamos en el proceso que hemos visto antes, 12.2, planificar las adquisiciones del proyecto. Después, cuando ya el proyecto está ejecutándose, es decir, ya los team members pueden
incurrir horas y gastos, pues aquí ya está abierto todo y por supuesto sigue abierto Procurement. Y bueno, finalmente el proyecto va pasando a cierre y en el cierre pues sigue todo abierto esto para que se ejecute el proceso 12.4, el de cierre de las adquisiciones, y finalmente cuando está cerrado todo, pues tenemos todo cerrado y las adquisiciones también pueden cerrarse, o sea, siguen abiertos. Es decir, decidimos no cerrar esta parte de procurement porque puede tener, digamos, una cola larga de cosas hasta que se cierra. Esto quizá no sea muy canónico porque el PMBOK dice que el proyecto o fase debe cerrarse sí, solo sí cuando se han cerrado todas las adquisiciones, pero es que a veces esas adquisiciones en la práctica de los clientes y los usuarios que tenemos pues son muy largas y se extienden mucho, entonces el proyecto ya nos hemos olvidado todos de él, pero las adquisiciones, bueno, pues hay cierto documento que, bueno, pues es un trámite. Evidentemente, si hay litigios, pues no. Pero si son temas de forma, base de fondo, pues aquí dejamos abierto esto pues, para que se actualice la parte documental. ¿Vale? Yo estoy hablando de documentación, pero deben saber que en Talaya no guardamos documentos. Para hacer que la herramienta sea ligera, ¿vale? Y que, bueno, se implante muy bien en la nube o en cualquier base de datos de cualquier partición, dentro o fuera del cliente, eso siempre se decide, pues decidimos en su día no guardar documentos en base de datos, porque eso hace que las herramientas al final y los sistemas sean muy pesados. En Talaya lo único que guardamos son enlaces a documentos, ¿vale? Entonces, generalmente esto se puede resolver muy bien porque hay herramientas de gestión documental como SharePoint y las que no son de pago como Dropbox, Google Drive, etcétera. Bueno, que también se pueden, es modelo freemium, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a muchas herramientas de gestión documental y todas publican enlaces a carpetas. Entonces, en Talaya dejamos pues un sitio en la sección documental para que ahí pues se vayan anexando enlaces, pero están todos en el mismo sitio. Es decir, si en Talaya estamos conectando Talaya con el SharePoint, pues bueno, entrarán en la parte de procurement y les conducirá a la pestaña, a la carpeta de SharePoint donde se guardan los contratos, por ejemplo, ¿vale? Bueno, a ver, por resumir un poco esta parte ya finalmente y terminar esta introducción antes de ir a la herramienta, aquí ven pues que durante la parte inicial, esto que podríamos entender que es la planificación, el 12.2, el proceso de planificar las adquisiciones, pues mientras estamos en ese proceso, lo que queremos es, aquí lo he resumido, ¿verdad? O sea, indicar los proveedores que me afectan a ese contrato, a ese proyecto, ¿vale? Que son opcionales, a lo mejor hay que esperar sus propuestas antes de asignarles a nuestras cuentas de control, a nuestras partes del proyecto, ¿verdad? Tenemos que especificar las órdenes de trabajo de las adquisiciones, los Statement of Works, ¿vale? En la sección de Procurement veremos cómo esto se puede empezar a resumir y luego, pues, si hay que documentarlo extensamente, pues lo indexaríamos con documentos. Podemos conectar las actividades que corresponden a esos contratos y la parte documental, que yo creo que es muy importante, aunque esto ya les digo que lo resolvemos de la forma más sencilla, enlazando. Cuando estamos hablando del trabajo, de los calendarios del trabajo, pues para cada proveedor podemos hablar de las fechas, de cuándo deben empezar y cuándo deben terminar sus actividades, y hay más información. Y luego en el tema de los pagos, que también es muy importante, sobre todo porque nos van a pedir seguimiento como Project Manager cuando tengamos que pagarle a un proveedor. ¿Han cubierto el hito? ¿Se puede pagar esta parte, sí o no? Bueno, pues aquí nosotros queremos tener un control de cuándo debía pagárseles según el calendario de pagos y cuándo realmente se les ha pagado, y comentarios por si acaso hay algún matiz, ¿vale? Que siempre los hay, ¿verdad? Siempre es un dolor de cabeza, ¿no? Las órdenes, los pedidos, los números de pedido y tal y cual. Bueno, pues en Talaya también podemos ir indicando qué pagos corresponden a qué pedidos que estamos haciéndole nosotros al proveedor, y realmente la información de los pagos, las fechas en las que se producen, planificadas versus reales, y más información. Y luego otra parte muy importante, otro bloque importante para gestionar las adquisiciones de Talaya es el desempeño final, es decir, cómo han desempeñado los proveedores, porque bueno, eso va quedando en un repositorio y cualquier project manager nuevo que deba planificar una nueva lista de proveedores para un proyecto, pues podrá acceder a lo mejor como interesado a
a un proyecto anterior, como si te dejaran acceso al dossier. Bueno, pues en Atalaya es muy sencillito, te dan acceso como stakeholder y podrías ver el desempeño final que ha tenido ese proveedor y eso, pues de una forma muy ágil, podría consumirse antes de, bueno, pues de hacer una lista de proveedores preseleccionados, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, si me permiten, voy a cambiar para ir a la herramienta. Aquí voy a... Bueno, ya saben todos, esto seguramente lo saben todos, que en Atalaya no tengo que tener nada instalado, ¿verdad? Entonces, yo aquí puedo entrar a nuestro entorno de test, ¿vale? Ustedes, si copian esa dirección, pueden entrar igual que yo. Si ponen la contraseña pmpeople y dan login, pues yo ya están entrando. Esta es la instancia que estamos usando en PMI Madrid, en el grupo de voluntarios. Entonces, podríamos, por ejemplo, entrar como PMO, ¿vale? Que aquí lo vamos a ver todo, pero podríamos entrar de otras formas, ¿vale? Ya saben que Atalaya es multi-role, ¿vale? Yo puedo entrar de muchas formas y la herramienta me ofrece pantallas distintas, según la funcionalidad que yo debo hacer. Entonces, entramos como PMO a la organización ejecutora PMI Madrid, ¿vale? Entonces, ahí yo quería enseñarles, porque aquí sí hicimos procurement, a ver si llego. Bueno, voy a quitar el vídeo, que me estorba, perdóname. Aquí, ven, este proyecto que pone New Website, cuando, bueno, hace ya tiempo, esto fue en 2012, ya hace tiempo, ya ha llovido, ¿no? Pero aquí en PMI Madrid teníamos que cambiar la página web, que era una página que mantenían voluntarios y realmente, bueno, pues no daba el servicio que teníamos que dar, porque ya teníamos muchos socios, ¿no? Entonces, aquí, realmente este proyecto, si entramos, podemos ver que casi todo se subcontrató. Es decir, nosotros teníamos un plan de trabajos que hacer, pero bueno, aquí lo importante era que todo esto estaba subcontratado a un proveedor. ¿Vale? Ya, bueno, tienen que saber que en Atalaya, cuando una cuenta de control que yo veo en el alcance está externalizada, pues se puede simbolizar como bueno, está externalizada. Está conectada con otro proyecto, aquí se podría simbolizar. Aquí realmente pues me está indicando que esa cuenta de control no tiene presupuesto, pero bueno, aquí dividíamos este proyecto así y si vamos a la parte de procurement, verán cómo puedo ver o recordar la información de contratación que hicimos, ¿no? O sea, como siempre en Atalaya, entramos y tenemos unas secciones, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, aquí ven que entran en la pestaña de procurement y ya saben que ahí esperan ver la información. Aquí vemos siempre una cabecera que es el Project Manager de aquel entonces, yo estaba como Program Manager, pero en esta pestaña, o sea, en esta sección, en esta zona, si abrimos, veríamos la información sobre la especificación técnica de lo que hay que hacer, que realmente, pues aquí lo único que decimos es a quién corresponde qué paquete, ¿vale? Es decir, Proteon Software, que fue el proveedor seleccionado, pues aquí podríamos explicar, aquí ven que no hay casi detalle, ¿no? Pero podríamos explicar un poco más detalladamente en qué consiste ese statement of work, esa orden de trabajo que tendría que resolver este proveedor. ¿Vale? Ese proveedor fue el seleccionado, pero en Atalaya hay una base de datos de proveedores y si al final hubiese resultado adjudicatario otro y lo tuviéramos en la base de datos, pues podríamos indicarlo así, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí un botón para indicar si ese proveedor es prime contractor o no. Quizá aquí este label lo tienen que cambiar porque no es una contratación indirecta, ¿no? Aquí es si no está, indica que es prime contractor y si este check lo ponemos, indica que ese proveedor no está contratado directamente, aún así lo queremos constatar nosotros, aunque nuestra relación no sea directa con ellos, ¿vale? Tenemos esta orden de trabajo se corresponde con un nodo dentro de nuestro alcance. Aquí no nos complicamos mucho la vida porque todo era para ese proveedor y directamente le pusimos el nodo padre, ¿vale? Pero podríamos haber indicado otro nodo, que aquí lo que salen son cuentas de control, ¿verdad? O actividades, que ya saben que en Atalaya, pues actividad y cuenta de control es lo mismo. Y indicarlo.
Ya veremos después cómo elegir otro proyecto, ¿vale? Cómo asociar proyectos. Esto es más complicado y lo explicaré después. Ahora simplemente quédense con que cuando estoy especificando esa parte técnica que tenemos que, bueno, pues solucionar con Procurement, externalizándola, pues yo aquí puedo elegir dentro de mi alcance, pues a qué nodo corresponde, ¿vale? Podría explicarla bien y podría explicarla un poco mejor, ¿vale? Y por eso aquí tenemos acceso, pues, a poner un enlace y ese enlace, pues, sería generalmente una carpeta, pues en este caso cuando estamos en PMI Madrid utilizamos mucho Google Drive, ¿vale? Pues ahí pondríamos la carpeta de Google Drive de ese proyecto en la que están los contratos o la contratación, ¿vale? Y quien tenga derecho, pues ya será Google Drive el que filtra o el que controla los accesos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, con esto, ven que aquí no es una herramienta de gestión de contratos. Queremos ir pues a algo ágil y de valor neto para el Project Manager. Entonces, aquí la información mínima es esta, ¿no? Si vamos a tener una relación directa o no con el proveedor, quién, ¿vale? Qué actividad es y luego pues una descripción de ese paquete de trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí ven esa sección que podríamos tener n filas, aquí solamente tuvimos una porque teníamos un proveedor. Aunque tuviéramos un proveedor, podríamos tener varias órdenes de trabajo para el mismo proveedor. Bueno, pues sería una diferente para cada uno de ellos, ¿vale? Podría otra vez elegir a Proteon. A ver. Aquí está, Proteon. Y le podría seleccionar pues otro nodo de la EDT y podría explicar en qué consiste esa orden de trabajo y aquí pues digamos añadir ciertos documentos relevantes. ¿Ven? Aquí no hay mucho misterio, ya les digo que es algo así sencillo. Luego, cuando hablamos de calendario, bueno, pues aquí ya no me preocupa esta sección, sino que vamos a ver los días, las fechas, que eso también cuando nosotros tenemos que controlar la adquisición en el proceso 12.3, ¿verdad? Pues bueno, tenemos que saber cuándo está planteado que empezaran y terminaran unos trabajos y cuándo realmente lo han hecho. Habrá muchas cosas más que controlar, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor hay información que tenemos que añadir, pero esa información, digamos, factual de fechas, ¿vale? De cuándo realmente han empezado y cuándo no, bueno, pues aquí podríamos indicarlo. Pero lo que más valor generalmente suele tener es esta parte interna, ¿vale? En la que comentamos, bueno, pues si están desempeñando en plazo, si se han retrasado por culpa nuestra, que no pasa nada, etcétera, ¿no? Esa información es muy, muy valiosa. Pero estamos en Talaya, tenemos claro que si queremos hablar de fechas, pues iríamos a esa sección, ¿verdad? Tendríamos que ir a esta sección de Payments para hablar de los pagos, ¿vale? Aquí, bueno, tampoco, como ven, yo empecé a documentar esto cuando teníamos ese proyecto y finalmente no lo continué porque había 4 pagos previstos y solamente, bueno, pues actualicé en Talaya pues los 2 primeros. Pero bueno, ya ven la idea, ¿vale? O sea, realmente aquí tendría estas fechas planificadas y realmente se les pagó esa factura, ¿vale? Que como era en dólares, pues también aquí era muy informativo decir cuánto era el cambio, ¿vale? ¿Ok? Tenemos aquí cuándo estaba planificado y cuándo realmente fue, que aquí no hubo mucho retraso, y cuál también fue la cantidad, digamos, acordada, ¿vale? Y la cantidad realmente pagada, que también podría haber una diferencia, ¿verdad? Una variación aquí, ¿por qué no? ¿Vale? Aquí en PMI no teníamos órdenes de pedido, ¿vale? Purchase orders, pero si la tuviéramos, pues podríamos indicarla ahí, ¿vale? Ahí pues no me hace falta después consultar otros documentos para saber que ese pago correspondía a una orden correspondiente y aquí, bueno, pues si necesito documentar algo para no tener que ir a documentos, bueno, pues todo podría quedar aquí en la herramienta, ¿verdad? Y realmente perdería muy poco tiempo. Entonces, sobre pagos, bueno, pues no se nos ocurrió más información, porque, claro, luego cada cliente o cada gran empresa, si son grandes, pues generalmente todo esto hay sistemas que lo tienen y ahí pues el modelo generalmente es conectar su sistema con Talaya y producir algunos automatismos, ¿vale? Pero, bueno, esto es un punto de partida bastante importante y a lo mejor suficiente cuando, bueno, pues no tenemos nada, ¿vale? Corporativo, ninguna herramienta corporativa ERP con la que integrar, ¿vale?
Finalmente, pues aquí creo que no pusimos nada, ¿no? Sobre cómo desempeñó Proteon Software. Si lo tuviéramos que haber puesto, pues lo habríamos indicado ahí. Y poco más, ¿vale? Si hubiera documentación, pues aquí, creo que en este caso nos utilizamos Google Drive o Dropbox, pero en la carpeta de Dropbox de PMI, pues aquí tengo pues los términos iniciales del contrato, que bueno, todo está, evidentemente, todo se podría buscar en el sistema de gestión documental Dropbox, pero bueno, pues si entro por aquí no tengo que dar vueltas, ¿vale? Yo lo tengo rápido, ¿de acuerdo? Pues más o menos, o sea, esto cubre un poco la primera parte que yo quería de hacerles pensar si Talaya cumple o no este marco de gestión, que yo creo que sí, más o menos, ¿no? O sea, cuando empezamos un proyecto, pues aquí decidimos qué cae fuera y todo, más o menos, lo mínimo que necesita un project manager para apuntarlo y para controlar eso que cae fuera, pues aquí es cómodo tenerlo, ¿vale? Bueno, vamos a complicar un poquito más la película, a ver si nos da tiempo a avanzar. Fíjense, cuando tenemos un proyecto como por ejemplo el P1, imagínense que tengo este alcance, que lo he descompuesto en estas cuentas de control 1.1, 1.2. No, el nodo 1.2 se descompone en estas dos cuentas de control. Al final tengo los paquetes de trabajo, bueno, como quieran. Pero en nuestro análisis hacer o comprar decidimos, bueno, pues esta cuenta de control no tiene sentido que la hagamos nosotros, vamos a subcontratarla, ¿vale? A otra parte de la organización o a un proveedor externo. Bueno, pues eso realmente produce un acuerdo. Ahora en PMI a esto lo llaman acuerdo, más que contrato, porque acuerdo, agreement, es un término más general, ¿verdad? Cuando hacemos una relación con otro departamento de la empresa para que nos haga una parte, pues realmente a eso no se le puede llamar contrato, pero sí acuerdo, ¿vale? Y lo que está funcionando es el área 12 del PMBOK. Tenemos que gestionar esto de otra manera, no tenemos derecho a ir a estos detalles y, bueno, pues opinar mucho sobre esto, sobre todo si es un proyecto a precio cerrado, ¿verdad? Aquí, si algo no nos gusta, no podemos corregirlo, tenemos que ir a decírselo al project manager, que para eso está. Pero como ven, siempre que hay un acuerdo, pues como mínimo hay dos contratos, hay dos proyectos, el P1 y el P2. Y hay dos tipos de relaciones. Hay una relación de tipo técnico, es decir, la gestión del P2 nos influye a la gestión del P1. Esto, si quieren más que relación técnica, es una relación de gestión más que técnica, ¿no? Aquí, realmente, como gestionen esto, si nos dicen que van al 30%, pues yo tengo que actualizar mi cuenta de control 1.3 considerando que esa parte está cubierta un 30%. O que dicen que está cubierto un 30%, a lo mejor yo no me lo creo y soy más cauteloso y pongo aquí un 20%, ¿por qué no? ¿Vale? Pero yo tengo mi gestión de mi proyecto y el proyecto subcontratado pues tiene su gestión de su proyecto y si es un proyecto cerrado, pues bueno, pues eso es como una caja negra, ¿no? ¿Lo ven? Realmente cuando hablamos de contratos, y por eso esto es tan especial, el área 12, el área de procurement, es porque hay otra relación legal, ¿no? Y esto es lo que nos da miedo a todos, ¿no? Cuando un proyecto va mal, con las partes subcontratadas, ahí el project manager lo pasa fatal, es el peor que lo pasa porque es el que tiene que ir al juez a explicar generalmente por qué las cosas han ido mal y bueno, tienes que armarte de todas las evidencias, de todos los correos, diciendo que tú te quejaste y que no lo ese claim, esa reclamación, no la atendieron en tiempo y forma, entonces tenemos derecho a una indemnización. Bueno, y ahí pues realmente eso, bueno, cuando se llega a juicio esto es lo peor, ¿no? Dicen que los juicios, como las guerras, son acuerdos perder-perder, ¿no? Y yo creo que es muy cierto, ¿no? Entonces tenemos que protegernos mucho, sobre todo documentalmente, ¿verdad? Con este tipo de relación que existe entre esos dos proyectos. Entonces, les cuento todo esto pues para que entiendan un poco la necesidad que queríamos cubrir en Talaya, que fue casi desde el origen, ¿no? O sea, al principio de los tiempos, cuando hicimos el diseño inicial, pues ya nos atraía mucho esta idea de que Talaya fuera como, pues, una herramienta que sirviese para conectar proyectos y, bueno, gestionar este tipo de relación técnica, sobre todo técnica. La relación legal, bueno, pues aquí doctores tiene la iglesia, como dicen por aquí, ¿no? Entonces, nos interesaba mucho pues que dentro de una instancia de Talaya, que ya saben que en Talaya, digamos, el bote máximo, ¿vale? Se llama company, ¿vale? O sea, en Talaya decimos que Talaya es multi-company porque en la misma base de datos podemos tener a pues, un cliente, a varios clientes, ¿no? Pero generalmente cada cliente o cada, bueno, pues, organización
pues es nuestra entidad company, ¿vale? Y dentro de una organización puede haber departamentos, que eso, pues para usar una jerga más parecida a PMI, en vez de departamentos decimos performing organizations, ¿vale? Organizaciones ejecutoras. Y dentro de cada organización ejecutora, bueno, pues hay project managers que hacen proyectos y suele haber pues muchos usuarios interesados en gestionar esos proyectos de las organizaciones que están ejecutándolos, ¿vale? Bueno, pues les cuento todo esto porque dentro de una misma company, pues podemos gestionar esa relación entre proyectos, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor un proyecto que gestionamos, José Barato, estamos aquí como PM, pues ese es el proyecto P1 de la slide anterior y eso no lo resuelve otra parte de la empresa, ¿vale? Que, bueno, pues sería otro departamento, otra Performing Organization, que también tiene su estructura y sus proyectos y su Project Manager Pepito, ¿vale? Y ese Project Manager está rindiendo cuentas a este otro, ¿vale? Cuando esto son proveedores externos, lo que hacen los clientes que conocemos, bueno, que esto lo están implementando, es pues ponerlos también como si formaran parte de la empresa. Son como departamentos ficticios o departamentos virtuales. ¿Vale? Aquí tengo pues al proveedor X, ¿vale? Y ahí estamos metiendo en ese bote todos los proyectos del proveedor X, ¿vale? Bueno, realmente pues lo que nos gustaría en un futuro pues es que los talayas se conectaran entre instancias, ¿no? Pero bueno, eso está por ver, ¿no? De momento no es una prioridad. ¿Vale? Entonces, creemos que dentro de cada company podemos organizar esa relación intraproyecto. A ver si me explico. Imagínense que yo soy Project Manager y tengo un proyecto P1, tengo a mis team members y tengo pues en mi instancia, en mi PO, en mi Performance Organization, estoy gestionando mi proyecto P1. ¿Qué suele ocurrir? Pues que bueno, pues esto no, raro es el proyecto que empiece y acaba en una organización. Estos días lo más natural pues es dividir pues esa gestión pues en especialistas y muchos especialistas no están dentro, están fuera y hay que ir a buscarlos al mercado y pagarles por ello, por su buen trabajo, ¿verdad? Entonces ahí surge esa relación entre cliente y proveedor, ¿no? Entonces el proveedor de turno también tiene un proyecto P2, tiene unos miembros del equipo, tiene un project manager y hay una relación entre uno y otro, pero ponemos aquí como que hay un proyecto que hace de interfaz, no sé si me explico muy bien. Es decir, realmente lo que hay son dos proyectos, el proyecto del cliente y el proyecto del proveedor que están relacionados, como les indicaba antes. Pero en esta relación en la que tenemos que rendir cuentas desde el proveedor al cliente, pues lo ponemos a lo mejor todo verde y hablamos de otro proyecto. No hablamos del proyecto que está en rojo y que eso lo sabemos puertas adentro, ¿verdad? Entonces, creemos que Talaya, pues en el futuro servirá pues para que esa relación, digamos, técnica o de gestión que tiene que existir entre empresas que son proveedoras y clientes de proyectos, pues que sea más fiel a la realidad. Es decir, que no nos inventemos interfaces en la que lo ponemos todo verde cuando realmente está todo rojo, sino que haya una información fiel, ¿vale? De que el proyecto 2 se está desempeñando bien o mal, pero es bueno saberlo para este proyecto, ¿verdad? Entonces, eso pues, es bonito de pensarlo, ¿verdad? O sea, que este proyecto P2 tuviera a través de Talaya, o sea, estos Talayas se interconectasen y el Project Manager del proyecto P1 pudiera acceder como interesado y ver la realidad. Yo creo que esto es bueno para todos porque, bueno, pues el Project Manager que está haciendo un proyecto cerrado, bueno, pues tendrá a lo mejor después una información que no tiene por qué estar publicada en Talaya, evidentemente, ¿no? Pero esa información de gestión, pues sí puede ser fiel y puede estar en un sitio y no prepararla para atender a la reunión de seguimiento, sino que, bueno, puede ser continua y constante. Esto sería un mundo más colaborativo, más distribuido, más de que, bueno, el project manager, bueno, pues ya está advirtiendo que el proyecto va mal porque aquí no colaboran y esto pues está fluyendo esa información, ¿vale? Muchas veces los proyectos fracasan por mala comunicación. Entonces, Talaya, esa información de gestión, puede ponerla muy disponible, ¿de acuerdo? Bueno, cuando esto no son empresas diferentes, sino que son una misma instancia de Talaya, pues ya les digo que puede quedar como PO1, PO2, o sea, Performing Organization 1. Tengo aquí, por ejemplo, al área de negocio
Y Performance Evaluation 2 tenemos aquí pues al proveedor de turno, que es un departamento virtual dentro de mi empresa, ¿vale? En PMI, por ejemplo, pues yo el ejemplo que les quería poner, en PMI, bueno, antes teníamos un grupo muy activo, que yo no sé qué está pasando, pero se están desinflando un poco, ¿no? Es el grupo de PMD, de Project Managers para el Desarrollo, que es un grupo pues muy numeroso de voluntarios que se dedican a ONGs, ¿vale? Y a dar bueno, ayudas pues a empresas ONG, bueno, a empresas, a organizaciones sin ánimo de lucro, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, hace un tiempo ellos tenían muchos proyectos y nos pidieron también usar Talaya pues, para que bueno, pues, pudieran organizar sus proyectos y atender o dar servicios, evidentemente gratuitos, como voluntarios, pues a ciertas ONGs que, bueno, pues están haciendo a lo mejor trabajos de desarrollo pues en ciertos sitios, a saber dónde, ¿no? Pero generalmente con un formato de proyecto, con unos tiempos acotados, con un presupuesto limitado, es decir, proyectos al fin y al cabo, y es muy necesario que esto se gestione bien, de forma transparente y tal y cual. Entonces, en PMI Madrid, cuando tenemos un proyecto de voluntariado, pues como por ejemplo el del website que les decía antes, pues realmente eso es un proyecto que queremos gestionar, ¿vale? Y ese proyecto, bueno, pues realmente, pues ojalá tuviera más aceptación esto y me hicieran más caso a mí y se gestionaran más proyectos con Talaya, pero bueno, realmente solo los que tengo en Talaya son los que he gestionado yo y pocos más, ¿no? Pero bueno, algún día llegará que los proyectos de voluntariado los hacemos con esta herramienta que es consistente con el PMBOK, ¿no? Bueno, pues imagínense un proyecto que hacen este subgrupo de voluntarios de PMD, que es para, yo que sé, adaptar el marco lógico, que es una metodología muy frecuente en proyectos de voluntariado, pues para adaptarlo al PMBOK, y eso se lo quieren hacer a una ONG, pues la que sea, ¿vale? Entonces, ellos quieren configurar aquí un proyecto, ese proyecto pues quieren planearlo bien, y nosotros queremos gestionarlo desde la junta directiva como nuestro proyecto, ¿vale? Entonces aquí ven esa relación que les decía antes. A ver, he intentado representar esa relación aquí. Pues muy sencillito, ¿eh? No vamos a complicarnos mucho. Pues imaginen, por ejemplo, que para PMI Madrid ese proyecto pues tiene estas dos cuentas de control, ¿vale? Una parte de gestión, para que vayamos viendo cómo ese proyecto está desempeñando. A lo mejor hay alguien de la junta de PMI Madrid que tiene que ser como el sponsor, que va siguiendo ese proyecto y también pues, que lo va gestionando de cara a PMI Madrid, cuando tenemos que a lo mejor rendir cuentas ante otras instancias de PMI, ¿por qué no? Entonces, imagínense que ese proyecto pues lo planeamos para que dure 3 meses y que empiece pues el día de hoy, termine tal, y son 100 horas. Aquí realmente cuando no se controlan costes, pues la equivalencia que hacen muchos usuarios de Talaya es decir, bueno, pues que los euros son horas y ya está, ¿no? Entonces, y puedes utilizar que eso es una magnitud de coste, ¿verdad? Entonces, imagínense que estos son 100 horas, ¿vale? Y estamos representando, pues que son 100 horas de voluntariado y tampoco nos queremos pasar de ahí, queremos controlar que no excedemos esas 100 horas de gestión en este proyecto. Y tenemos la actividad de voluntariado, que serán 200 horas, pero esto lo hacen los de PMI, o sea, los de PMD, ¿vale? Y en PMD, imagínense que ese proyecto que dura lo mismo, pues tiene un desglose un poco mayor, tampoco mucho, porque si no, aquí nos perdemos. Pues, bueno, primero un mes para ver la situación actual o un estudio, no sé, esto me lo he inventado completamente. Yo me acuerdo de este proyecto que ellos manejaban, pero bueno, no tengo la información de detalle. Entonces, esto me lo he inventado y seguramente no tiene nada que ver con lo que al final estuvieron haciendo, ¿vale? Pero tenemos esta situación actual, este plan, o sea, este modelo futuro y luego un plan para transicionar en esa organización de voluntarios a la que estén atendiendo. Imagínense que eso es medio mes, ¿vale? Entonces, esto, pues podríamos llevarlo a Atalaya. Vamos a ver si lo hacemos. Entonces, ¿cómo ocurrirían aquí las cosas? Vamos a ver. Bueno, no me da tiempo a terminar, pero ya continuaremos en un siguiente ocasión, en un siguiente taller, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que yo aquí entro como PMO en PMI Madrid y digo, venga, vamos a dar de alta a ese proyecto de voluntariado. Pues hacemos New
y aquí decimos, bueno, pues proyecto, venga, voluntaria, marco lógico, PMD. El nombre largo, proyecto de voluntariado para adaptar marco lógico. Aquí, pues vamos a poner solamente lo imprescindible, buscamos a un project manager, venga, pues yo mismo, bueno, yo no, que voy a estar en muchos sitios. Decimos que esto es un tema de nuevos servicios y proyectos singulares, y aquí pues que empezamos el día de hoy y terminaríamos a lo mejor el febrero del año que viene, no sé, por ejemplo por ahí, y que dura 3 meses, y yo creo que con esto ya me da para crear ese proyecto, ¿verdad? Ese proyecto, si voy a la lista de proyectos, pues ya lo puedo ver. Si ahora busco PMD, seguramente me sale ese proyecto. Ven que está en estado de inicio y bueno, ahí que ha quedado, de momento pues solamente es una fila, no hay nada más, ¿vale? A lo mejor puedo ver que aquí pues tenemos ese time frame, ¿vale? Planificado, todavía no está, digamos, la información real de cuándo empieza, cuándo acaba, esto es línea base, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ahora entrar, a ver si... No, aquí, mira, lo que voy a hacer es salir de aquí y entrar como alguien de PMD, como, a ver si me acuerdo de su contraseña, aquí, como Daniel. Y Daniel puede configurar su proyecto. Entra como PMO, en PMD, en esa otra Performing Organization, y puede crear, como PMO se pueden crear proyectos, pues puede crear ese proyecto, marco lógico, y aquí, bueno, pues adaptación. La ONG X. Aquí vamos a buscar a Daniel, yo creo que Daniel puede ser también. ¿No? Sí, Daniel es el project manager de este proyecto. Vamos a decir que entra en su programa de consultoría. Y aquí, pues las mismas fechas. 60 días. Y lo creamos. En inicio, pues seguramente a Daniel le interesa explicar bien pues, esos elementos del Project Charter, ¿vale? Para eso, pues entraría en inicio Project Charter, o por ejemplo, quiere ponerme a mí con José Barato como stakeholder para que yo pueda entrar y ver ese proyecto, pues también en PMD. Entonces, aquí me puede buscar un usuario de Atalaya stakeholders, y yo creo que estoy dado de alta en PMD como stakeholder, vamos a ver. Sí, José Barato tiene usuario stakeholder aquí también, pues lo seleccionamos, decimos que es patrocinador, externo para ellos y supporter, venga, no me enrollo más. Y ese proyecto, bueno, sigue su vida de planificación, ellos pueden entrar aquí a planificarlo. De momento, claro, aquí en el alcance, pues no tendrán más que un nodo, ¿vale? Pero podrían entrar pues, más elementos en ese nodo, podrían hacerlo así poco a poco, creando nodos y enlazándolos, o bien a lo mejor si les gusta, pues podrían entrar un project, ¿vale? Que es lo más habitual. A ver, bueno, voy a cerrar cosas, perdónenme. Abrimos el project, por ejemplo, y aquí como lo tengo todo muy a mano en el Excel este, voy a copiar esto a un proyecto vacío. Voy a poner estos números como cuentas de, o sea, como códigos de la EDT.
Vale, estas fechas, o sea, estas duraciones también las voy a copiar. Y luego pues esto me parece que va enlazándose así. Bueno, pues imagínense que este trabajo pues, fuera más complicado, evidentemente, porque aquí estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero yo estoy elaborando el plan, en PMD lo consensúan. Voy a representar solamente esto un momentico. A ver, esto así. Hablando de costes, pues también podemos decir, venga, vamos a poner las horas, entendiendo 1 euro una hora. Esto lo tengo por aquí. Al final que Project me sume que son, perdón, son 700 horas. Y cuando ya estoy contento, bueno, pues grabamos la línea base. Vamos aquí a Project Set Baseline. Ya tengo la línea base, voy a guardarlo. Pues, por ejemplo, aquí. Bueno, voy a sobreescribir este que lo estaba ensayando antes. Y ahora desde Project, o sea, desde Talaya, pues si no quieren, digamos, hacer... evidentemente no hace falta Project, o sea, lo que pasa es que, bueno, yo estoy muy acostumbrado a gestionar con Project, entonces me es muy cómodo trabajar en Project, consensuar una planificación, darle muchas vueltas y me es más rápido poner y quitar en Project. Y luego cuando ya esté contento, pues aquí lo subo, ¿verdad? Entonces importamos ese fichero que acabamos de producir ahora, aquí. Vale, y ya, pues en este proyecto PMD, pues ya tendría pues estas cuentas de control, las fechas pues estarían ya puestas, el presupuesto, el budget y todo esto, ¿no? Me ahorra mucho tiempo hacerlo así, ¿vale? Entonces, esto, si yo, por ejemplo, ahora voy a entrar como José Barato, ¿vale? Que tengo este usuario de contraseña. Como me han puesto como project, o sea, como stakeholder, yo podría entrar, igual que puedo entrar en PMI Madrid, puedo entrar aquí y ver un poco lo que está ocurriendo. ¿Vale? Que veo un proyecto, este de aquí, pues en el que me han puesto como stakeholder y yo esa información que ha preparado Daniel, pues puedo entrar y verla. ¿Vale? Verla igual, lo que pasa es que en modo lectura, que yo no puedo hacer cambios, es Daniel quien puede hacerlo, que es el Project Manager, ¿de acuerdo? Entonces aquí ven que sin pasarnos documentos, sin tener incluso que producir reuniones virtuales ni quedar, bueno, pues oye, todo va ocurriendo y nos sentimos, bueno, pues cooperando, ¿verdad? Bueno, esta forma de colaborar así, de forma distribuida, a mí me gusta mucho y creo que le da mucha agilidad a proyectos en los que, bueno, pues tampoco tenemos que necesitar mucha sobrecarga documental. Si yo necesitase, pues, documentar, pues la gente, en esta metáfora del marco, del PMBOK, debajo de cada pestaña que representa cada grupo, pues aquí abajo hay una zona documental. Entonces ahí podríamos poner documentación. ¿De acuerdo? Entonces, voy a salirme como José Barato y voy a entrar como PMO. Otra vez. A ver. Entro en PMI Madrid. Vemos ese proyecto PMD que nos habíamos inventado. Lo aprobamos. Vamos a entrar aquí en Investments. Lo aprobamos. Decimos, venga, lo aprobamos. Y entonces ya este proyecto no está en estado de inicio, sino en estado planificación. ¿Vale? Y en estado de planificación, ya si entramos, se abre la parte de procurement y ya podríamos decir que ese proyecto, procurement, lo vamos a externalizar a PMD. Aquí pues, seguramente no me salen los de PMD, pero puedo buscar a un proveedor, el que sea, y decir, bueno, pues este proyecto de voluntariado marco lógico, no esta parte, sino porque aquí yo quiero externalizar el nodo que no es de gestión. Vamos a ponerle un nodo de gestión, la cuenta 0, gestión. Vamos a ponerle 100 horas. Vamos a decir que... Vale, perdón.
Voy poco a poco, quiero hacer muchas cosas a la vez. Este nodo de arriba ya no es cuenta de control, le quitamos el check de cuenta de control al nodo padre. Al nodo hijo le decimos que es cuenta de control y le ponemos un presupuesto de 100. Y añadimos otro nodo que cuelga del padre otra vez, proyecto de voluntariado, bla, 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 con el código 100, bueno, pues la parte de PMD. Esto lo estamos planificando así. Vale, esto le vamos a poner también un presupuesto de 700. Entramos en Procurement, que ahora lo tengo abierto, y ahora sí puedo asignar esa orden de trabajo, ¿vale? Como si nosotros estuviéramos encargando a este grupo, ya os digo que aquí no está, pues esta parte de PMD. Aquí podríamos decirle, bueno, pues una especificación, unos documentos y lo que quería enseñarles. Si busco aquí el proyecto en PMD, que es esa otra organización, vamos a buscar todos, pues saldría este y yo los puedo conectar así, ¿vale? Y así puedo conectar un proyecto y otro y cuando haga el seguimiento, pues me va a salir, cuando haga el seguimiento de este proyecto, me va a salir el seguimiento que le están haciendo los de PMD, ¿vale? Entonces, esto no me da tiempo a contarlo entero, me voy a quedar a la mitad y me van a disculpar, pero ya sabía yo que me quería proponer mucho contenido, como siempre me pasa, ¿vale? Entonces, quiero que vean un poco cómo los proyectos se pueden conectar unos a otros y darles un ejemplo, pues quizá un poquito elaborado, que hizo un cliente nuestro en el que querían utilizar Talaya para gestionar la demanda, pues, bueno, sin hacer ninguna adaptación adicional, ¿vale? Entonces aquí, cuando vean el PDF que vamos a subir, pues al lado del vídeo, podrán ver los roles que estaban actuando. Azul clarito es el departamento de negocio y rojo es el departamento de informática. Bueno, pues los de negocio tenían iniciativas nuevas, entonces el Investment Manager de negocio entrando en la Performing Organization 1, que es negocio, puede crear la demanda. En ese momento, para que el Investment Manager 2, que es el representante del negocio dentro de informática, pues estuviera enterado, le nombran sponsor, ya lo ve, como yo, siendo ojos de barato, he visto el de PMD, ¿vale? Entonces aquí puedo ver cómo está ese proyecto entrando en su departamento, ¿verdad? Cuando aquí deciden aprobarlo, también podrían decidir rechazarlo y aquí esto puede dar muchas vueltas mientras el proyecto esté en inicio, ¿verdad? Bueno, pues digamos, por sistema. Esto no era nada que nos, bueno, no teníamos nada automatizado, ¿vale? O sea, ellos por procedimiento sabían que cuando se aprobaba un proyecto en negocio, pues el equivalente en el espejo que estaban haciendo de la demanda para atender a ese proyecto de negocio, pues lo iban a aprobar también, ¿vale? No tenía que justificar nada más. Perdón. Entonces, y a partir de ahí, bueno, pues empezaba un poco la ejecución, ¿vale? El de negocio gestionaba su proyecto, como yo les he contado que gestionábamos el de PMI Madrid, ¿vale? Y estos de abajo, en informática, pues gestionaban el suyo y cuando terminaba este, pues estos... Entonces, aquí podrían entrar y a través de esa relación entre proyectos pueden ir viendo cómo está bueno, pues, yendo una cosa y otra, esa relación técnica o de gestión que les decía antes, ¿vale? Entonces lo voy a dejar aquí por si tienen preguntas, porque nos vamos a quedar sin tiempo y bueno, les emplazo a otra ocasión, otro taller. Habrá un capítulo 2 de este taller donde veremos lo siguiente, ¿verdad? Entonces, yo no sé, y bueno, y también les voy a contar, vamos a elaborar un poquito más este ejemplo que hemos empezado, ¿vale? Del proyecto de voluntariado. Y cuando lo terminemos, vamos a hablar un poco del futuro, de qué queremos que sea Talaya en el 2016 en cuanto a procurement. Bueno, preguntas. A ver, me preguntan, ¿Talaya en castellano? Claro que sí. O sea, entramos aquí, en este usuario que hemos entrado en inglés, cambiamos a español, ¿vale? Y sin salirme, no tengo que salirme y voy a entrar, pues ya veo todas estas etiquetas en español, ¿vale? Aquí proyectos y aquí, pues si entramos en el proyecto de antes, vemos todo igual. Esa idea de marco, de iniciación, planificación, ¿vale? Salvador. Adquisiciones en vez de procurement, ¿vale?
Sí, yo tengo la manía de entrar con el inglés, pues porque, bueno, pero realmente podemos gestionar el español. Esto yo también lo digo mucho, ¿vale? Vamos a ver si hay más preguntas por ahí. A ver. Venga, estoy viendo si hay preguntas. Vamos a ver. Debería haberlas yo por aquí. Gratis. Talaya es un open source gratuito, es decir, no se cobra por o sea, no tiene coste de licenciamiento. El software no se dice Talaya, se dice OpenPPM. Ese es el producto que pueden buscar en SourceForge, ¿vale? A ver, voy a enviárselo por el chat. Buscan SourceForge. Eso es un portal, ¿vale? De código open source. Buscan OpenPPM y les aparece Talaya. Y si tienen, pues, digamos, los recursos, pueden descargárselo, instalárselo en un servidor corporativo y dar servicio a una empresa. Y mucha gente lo hace así. Estamos contabilizando las descargas y creo que son más de 200 a la semana. Entonces habrá mucha gente que pues, tampoco tenemos control de qué pasa, ¿no? Muchos de ellos, claro, cuando ya ven que la herramienta funciona, pues entonces hablan, o sea, quieren un servicio y eso es Talaya, ¿vale? Talaya es el nombre que le da a SM2 Baleares a este servicio, ¿vale? De soporte alrededor de OpenPPM, que quizá en el futuro, pues otro proveedor, pues le llama de otra forma, ¿no? Pero el producto debería ser el mismo, o sea, el producto no puede cambiarse sin informar a la comunidad, ¿vale? ¿Genera informes editables? Sí, mira, a ver, vamos a ver, voy a entrar, a ver, sí, tiene varios puntos en los que se generan información. Vamos a ver. Quizá lo más requerido es en esa lista de proyectos de arriba, ¿vale? Que es donde están los jefes viéndolo todo, ¿vale? Pues imagínate, aquí hay muchos proyectos, aquí es muy importante para ellos generalmente filtrar, ¿vale? Entonces hay filtros, pues para saber, venga, pues de esta lista, fíltrame solamente los que tenga este Project Manager y estos dos programas, bueno, 1000 cosas, ¿no? Pero si lo dejan así, bueno, incluso finalmente, pues podrían filtrar picando así, ¿no? Entonces, de esos proyectos, perdón, de esos proyectos, no me ha quedado ninguno al final, tanto he reducido. De esos proyectos, yo tengo mucha información en la pantalla, ¿vale? Yo puedo ver el cronograma de esos proyectos, ¿vale? De los que tenga arriba, ¿vale? Viendo cuándo deberían haber empezado. Esta línea gris es el baseline y realmente esto es lo que pasó finalmente. Por ejemplo, aquí, pues yo sé que esto tiene un porcentaje de avance. O sea, esta información hay mucha gente, claro, que lo ve así, pero luego quiere imprimir, ¿vale? Por ejemplo, los informes de estado, pues también está muy importante que aparezca aquí un indicador semafórico con una explicación. Entonces aquí, si le das a este botón, informe, sale un HTML imprimible con cierta información básica que quiere todo el mundo, de eso que podríamos ver uno a uno, esos ítems de información en la otra parte, ¿verdad? Entonces, esto viene de la caja y luego lo que pasa es que ese servicio del que estábamos hablando, que se llama Talaya, pues el modelo de negocio, evidentemente, si no se cobra dinero por la licencia, pues lo que se aporta es, digamos, servicios de valor añadido, pues para que los informes sean los que el cliente quiere, etcétera. Pero si te lo instalas desde SourceForge y quieres utilizarlo, pues tienes esto. Tienes también dentro de cada proyecto, pues por ejemplo, una forma de producir, o sea, en Talaya no guardamos documentos, pero a veces se pueden generar esos documentos y luego que el usuario decida dónde los guarda, ¿vale? Ahí, quería ir a inicio. En inicio, por ejemplo, el documento del Project Charter, acta de proyecto, pues aquí, imagínate, yo tengo toda esa información y quiero que Talaya, pues hay información económica, información textual, quiero que Talaya me genere pues un documento. Pues esto, le das a ese botón y te genera o un Word o un OpenOffice, en este caso, pues en esta instancia test lo tenemos como un OpenOffice, y si la información está en Talaya, pues aquí se puede configurar para que quede en un documento y ese documento pues luego se guarda donde sea, ¿vale? Bueno, está viendo el OpenOffice que acabo de generar, pero se ha generado en vuelo, ¿vale? Entonces, esto es otro ejemplo de documentos imprimibles o informes, ¿vale? Hay otro para seguimientos, para informes de estado, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, si está en Talaya, pues es muy natural que haya un botón muy cercano pues para producir esa información, ¿vale?
Y si no, pues es muy fácil cambiarlo. Lo que pasa es que no es una herramienta como otras que a lo mejor pueden haber visto, con formas de autogenerar informes o de configurar informes a medida. Pues realmente eso no está pensado así. O sea, en el servicio Atalaya lo que ofrecemos es esa experiencia pues, para que nosotros demos ese valor. Porque claro, hemos hecho tantos informes y hemos ayudado a tantas empresas a configurar PMOs y metodologías de gestión pues sobre la base de Atalaya, que para nosotros es muy sencillo, son muy pocas horas, ¿no? A la gente le costaría mucho más. Pero bueno, todo llegará. Si hay mucha demanda, igual se hace. ¿Vale? Sí, editables como el que acabas de ver, Salvador. Este OpenOffice era editable. ¿Vale? Dice Salvador, ¿qué nivel de privacidad puedo conseguir en los proyectos que suba a la plataforma? Bueno, pues el que tú quieras. O sea, realmente, si quieres, si no te fías de la nube, porque dices, bueno, pues aunque esté muy securizada la nube que yo les exija a los de Atalaya que me desplieguen al final toda la instancia, ¿eh? Podría ser la nube de SM2, podría ser la nube de Amazon, pero hay mucha gente que todavía no se fía de la nube. Pero bueno, yo creo que esto ya tenemos muchos procedimientos y muchas seguridades, ¿no? Para fiarnos de la nube. Pero claro, aquí hay información crítica de los proyectos, esto es muy confidencial. Y yo creo que esa es la razón porque la mayoría de los clientes de Atalaya, del servicio de Atalaya, al final, después de hacer pruebas de concepto o una configuración inicial, lo que le piden a SM2, que es la empresa, es, oye, instálame todo esto en mis dependencias y ya está. Entonces ahí la seguridad es máxima, ¿vale? Ok. ¿Cualquier usuario puede consultarlo o no? Solo los que yo dé acceso. Por ejemplo, cuando yo estaba configurando el proyecto de Daniel Martino, pues ves que yo he dejado que José Barato entre como sponsor. Y entonces he entrado en Atalaya como sponsor, como stakeholder, y ahí me ha aparecido ese otro proyecto. El Project Manager dice quién puede ver la información del proyecto. ¿Vale? Evidentemente la PMO, el rol PMO puede verlo todo. Por eso yo estos talleres acostumbro a entrar con PMO pues, para enseñarles toda la funcionalidad, pero no es lo habitual. Lo habitual es que o entres como Project Manager y veas solo tus proyectos, y si tú tienes que dar de alta a otros usuarios de Atalaya para que vean información digamos, en la herramienta, pues también les puedes dar de alta como stakeholders, ¿vale? Entonces ahí ven todo en modo lectura o las partes que tú quieres, ¿vale? Ok. Bueno, a ver, les emplazo por favor a la siguiente parte, la parte 2, que yo creo que también tendrá mucho jugo, que es el continuar este proyecto que hemos empezado, ¿vale? De un proyecto que se relaciona en una organización como PMI, ¿no? Que tiene un departamento de voluntarios para ONGs, y la Junta, ¿no? Que tiene que seguir ese otro proyecto. Y yo creo que es un ejemplo bastante replicable, ¿no? en su digamos, complejidad organizacional, que no es tan sencilla. Pero bueno, para expresar un poco lo que yo quiero, los conceptos, yo creo que sirve. Y después de desarrollar eso, pues vamos a cerrar un poquito esa horita que nos toca para la segunda parte del taller con el futuro, ¿vale? Que el futuro es una parte que no hemos visto, que es que esta herramienta sería muy útil también para organizaciones que venden proyectos, ¿vale? Ahí lo que hacen las empresas, las consultoras, que generalmente son el tipo de empresas a las que me estoy refiriendo, pues es, bueno, utilizar herramientas CRM pues para ir anotando pues las oportunidades que tienen con ciertos proveedores. Bueno, pues eso en Atalaya encajaría muy bien como investments, ¿vale? Entonces vamos a darle un poquito de cuerpo a porque esto ya se podría usar así, pero queremos hacer ciertas adaptaciones para que sea más gestionable, pues lo típico que tiene que gestionar una consultora que vende proyectos, que si los objetivos de facturación, que si el pipeline, que si un seguimiento, digamos, de una forma gráfica de cómo van los objetivos financieros conseguidos. Bueno, todo eso es un mundo realmente y no cabía en esto. Ya sabía yo que no me iba a dar tiempo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias como siempre. Yo encantado de tenerles ahí. No sé cuántos han sido esta vez, pero he visto mucha agitación por ahí. Entraban y tenía que apagarles el micro, o sea que de vez en cuando me daba cuenta de que estaban entrando, ¿vale? Entonces, muy agradecido, porque esto lo hacemos para ustedes. Yo creo que esto nos ayuda en esta profesión a difundir mucho la gestión de proyectos. No es al final venderles una herramienta, aquí esto no cuesta nada, pero algo que tenemos que utilizar para, bueno, pues que esto que aprendemos de una forma teórica, pues lo podemos llevar a la práctica los project managers
Y que no se quede solamente en el lenguaje que usamos, sino, bueno, pues en herramientas que para eso están, para ahorrarnos tiempo de gestión, ¿no? Y gestionar lo que se debe hacer, que hay que dedicar tiempo a gestionar a los interesados, a las expectativas, un montón de cosas, ¿no? A comunicar. Y no hay que gestionar la herramienta, bueno, pues es un medio para un fin, ¿vale? Bueno, pues ya les convocaremos para la siguiente. Venga, pues muy agradecido, ¿eh? Muchas gracias por todo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Adiós.